el arte en general, me gustaba dibujar, pero realmente la industria en México pues era prácticamente inexistente. Digo, yo pensando enfocado en videojuegos, siempre fue lo que me gustó. Pues nunca realmente existió esa información de ese tipo de carreras. Hubo una feria de universidades en mi prepa y entre ellas estaba 3DMX. Fue ahí donde ya me enteré que existía esa carrera y fue cuando estudié un diplomado para primero asegurarme de que sí era lo que me gustaba, y fue ahí en ese momento cuando ya vi que sí existía, que sí se podía estudiar eso, y me emocioné y dije, bueno, tuve mucha suerte porque se abrió Kaxan Games, tuvo una convocatoria para el proyecto y yo y unos amigos que estábamos en la carrera quedamos dentro. Ahora solo era resolverlo con 3DMX porque tenía que ser de tiempo completo, y también 3DMX yo creo que para apoyar a los alumnos que entraran a ese tipo de proyectos nos dio chance, y pues solo tuvimos que tomar algunas clases y algunas nos las revalidaron porque íbamos a tener cursos, y entonces tuve la chance de un año antes de salir ya tenía trabajo. Estoy trabajando en un estudio que se llama HV Studios, un juego de snowboard. Está bastante interesante. Desde entrar a la carrera no es nomás voy a entrar y con mi título ya tengo trabajo, no. Entras para estar en el medio, para que tus compañeros estén haciendo lo mismo que tú, tengas con quién platicar, con quién aprender más. Es simplemente estar como en el tema de conversación, y todo eso te ayuda muchísimo. Siempre piensen a competir a nivel internacional. Siempre compárense con los mejores y traten de llegar a eso, y no se vayan a desesperar porque también toma tiempo aprender, pero sí, siempre enfocándose en hacer lo mejor que puedan y no conformándose. Siempre quieran más y más y aprender a ser los mejores.